Bueno, en este video vamos a ver algo muy interesante y la verdad es que se podría hacer solamente un curso de lo que son los valores porque tiene que ver con la luz y la sombra, pero lo vamos a resumir para que se entienda a la hora de hacer nuestros dibujos, nuestros sketches. Y esto es muy sencillo. A esta escala que tenemos aquí se le llama la escala de los valores, es decir que el valor le corresponde a la luminosidad y a la oscuridad, ¿vale? Entonces también se le puede decir que es como una especie de contraste, porque si tengo dos valores, por ejemplo el blanco y el negro, se crea un contraste muy notorio, ¿no? Pero si yo elijo un blanco y este que le sigue, se crea un contraste leve, pero esto no quiere decir que sea un mal contraste. También a veces es necesario un pequeño contraste muy sencillito, muy poquito, para que se entienda un dibujo. O sea, no tenemos que usar simplemente el blanco y el negro. Y bueno, si nosotros hacemos un dibujo, por ejemplo, muy realista con muchos valores, si lo podemos ver aquí, tiene varios valores y en este dibujo estamos prácticamente ocupando muchos de ellos, pues se ve bien, ¿no? Nos vamos a tardar un buen ratito, o en mi caso como unos 5 minutos más o menos en darle luz y sombra aplicando los valores. Pero yo puedo simplificar ese tiempo y al mismo tiempo simplificar los valores que voy a usar. Es decir, que si te das cuenta estoy usando un valor muy negro solamente en la línea ahora para diferenciar lo que es el fondo del objeto. Acá usé un valor muy oscuro, casi negro, con otros valores que son más claros para diferenciar lo que es el objeto del fondo, ¿vale? Pero aquí yo usé la línea, aunque también usé un poquito de valores como de estos tonos para aplicarlo en el fondo. Pero ¿qué pasa si yo no quiero aplicar nada en el fondo? O sea, ¿qué pasaría? ¿Pasaría algo? Pues no, en sí no, porque estoy aplicando de todos modos algunos valores para crear esos contrastes que decíamos que son muy interesantes. Entre más largo sea el contraste, se crea un aspecto un poco más interesante, ¿sí? Porque es un cambio muy drástico, pero eso no quiere decir que siempre los vamos a ocupar. Y aquí tenemos la diferencia del fondo, que es blanco, o bueno, un poquito cafecito por la hoja, con la línea y estos pequeños tonos que estoy usando aquí. Pero también esos valores se pueden suplir por los ashurados. Los ashurados obviamente están representando algún nivel de contraste. Es decir, que no confundamos lo que es uno de esos cuadritos con un ashurado, que son diferentes, no. El ashurado lo que intenta es crear una textura, pero al mismo tiempo estamos creando un valor de contraste, uno de estos valores, ¿vale? Y se lo aplicamos también al objeto en las sombras y podemos observar que tiene un acabado totalmente diferente a los demás, pero sabemos que es el mismo objeto. Eso es lo interesante del sketch y lo interesante de saber usar los valores. Y bueno, aún no se acaba. Pues resulta que usando, por ejemplo, sería como este de aquí, o uno de estos dos, que es la línea, el tono de la línea, y el blanco, que es el fondo. También podemos crear un contraste y con ese contraste obtenido crear un objeto que se diferencia del fondo. Pero ahí no acaba. Resulta que si hiciéramos un dibujo solamente con lo que es puras líneas, aún así puedes notar que en algunas partes la línea es más oscura y en algunas otras es un poco más delgadita, un poco más gris. Por ejemplo, yo empiezo con una línea gruesa y fuerte y voy quitando presión y se crea otro tono, ¿verdad? Obviamente. O más delgada, más gruesa, más oscura, más fina, más tenue. Entonces, estos contrastes que vemos acá, estos valores, no solamente se aplicarían
a lo que es en sí sombras y todo eso. También se aplica a la línea. Y esto se le conoce como el valor de la línea. Esto es algo muy muy importante. Ya habíamos visto un poquito sobre esto, ¿verdad? Sobre que a veces la línea se entrecorta, un poco más delgada, etcétera. Donde hay más sombras, poner un poquito más de oscuridad. Pero no le habíamos puesto un nombre, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya lo tenemos, le hemos bautizado. Bueno, yo no, en realidad, como el trazo mágico, yo sí le puse trazo mágico. Pero en este caso, sí, valor. Aquí está mal, valor. Ay, ¿por qué le puse la A? Bueno, se le llama valor de línea. Entonces, desde ahora, cada vez que tú veas en los dibujos esa variación de contraste, de tono, de tamaño, se le llama valor de línea. Y esto, mis queridos amigos que quieren aprender y están en este mundo para poder hacer unos dibujos con un sentimiento cada vez más intenso, es súper, pero súper importante. O sea, recuerdo cuando veía algunos dibujos de algunos japoneses que hacían sus sketch y todo esto, y uno intenta copiar cómo hace los ojos, cómo hace la ropa, pero no puede percibir, no se da cuenta de que el artista ha perfeccionado su valor de línea, su forma de hacer el trazo durante muchísimo tiempo. Y no nos damos cuenta de eso. Entonces es un error cuando queremos copiarle a un artista un estilo, pero no conocemos muchas cosas que involucra el estilo. Muy interesante, ¿verdad? Muy, pero muy, muy interesante. Bueno, amigos, esto es mucha información, demasiada información. Así que ahora cada vez que veas un dibujo o lo hagas tú, toma en cuenta esto, el valor de la línea.